Damos la bienvenida al licenciado Atuey de Cans, dirigente de uno de los sectores en que está dividido el Partido Revolucionario Dominicano, que a propósito en los últimos días y para esta semana parece que hay movimientos tendentes a lograr una reunificación, que después de su expulsión pues que vuelva al PRD, bueno, al PRD o al PPH, no se sabe. Si se sabe, Ana Betilio. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Bueno, pero ¿cuál es? Bueno, la opción de que fue objeto por parte de un comité ejecutivo del PRD, que en ese momento parecía que estaba encabezado por el presidente Hipólito Mejía y por los otros, casi todos los otros precandidatos. PPH. Sí, pero lo cierto es que... por un gran crimen histórico. Sí, pero lo cierto es que... haberme pronunciado contra la religión y ser coherente con eso. Por supuesto hay debilidades y había mucha sordina colocada en los memorias y en las conductas de algunos dirigentes que fueron adocenados. Pero ¿de dónde me van a mí expulsar si yo no formo parte del PPH? Y del PRD ahí he nacido y no me he podido sacar nadie. Bueno, Atuey, sí, lo que hay es un planteamiento, una reunión de... Aparte de eso, a usted tiene también el hecho de cómo se manejó el tema de la Junta Central Electoral. Por ejemplo, ustedes dos no pueden desconocer un hecho histórico, que fue cómo se empleó el recurso avasallador del Estado, básicamente la Junta Central Electoral. Juan Bolívar ha escrito aquí muchos libros sobre experiencias electorales y sabe cuál fue el comportamiento, no solamente con el PRD, sino también con otras fuerzas políticas. Sí, pero lo cierto es que existe un movimiento y parece que es un sentimiento sentido de que sea lo que sea, hay que lograr una avenencia. Sin ser lo que sea, hay un sector ligado al gobierno de Hipólito Mejía que ha hecho reuniones, que logró una decisión favorable de la Cámara Contenciosa de la Junta Central Electoral encabezada por 13 miembros de ellos que se comieron la puerquita del PRD en la Navidad pasada y que ahora un poco le está indigestando básicamente por los resultados electorales del 16 de agosto, del 16 de mayo y del 16 de agosto, por supuesto. Entonces ese sector, un poco con poca independencia, ha planteado un encuentro, básicamente. Y nosotros hoy nos vamos a reunir la Comisión de Estrategia del PRD, legítimo, y nos vamos a reunir también mañana la Comisión Política, legítima, y probablemente, si las circunstancias se aconsejan, continuaremos haciendo reuniones. Pero sí continuarán haciendo reuniones con el grupo o con la comisión que se formó del otro lado, en el otro comité ejecutivo o en el otro comité político del PRD. Vamos a reunirnos y yo les prometo, tan pronto y como terminen las reuniones, informar sobre las decisiones. Ahí oiremos los compañeros. Usted no tiene siempre que tener la posesión de la verdad, no es patrimonio exclusivo de uno, ni mucho menos. Y sumado a la voluntad de las orientaciones, por ejemplo, pudiéramos tomar una decisión. Hay mucha aprensión sobre la forma de silencio que continúan observando elementos que de un modo u otro apoyaron, no por acción u omisión, sino por acción, la religión. Y todo el mundo sabe, y ustedes no lo pueden negar, que el PRD históricamente, desde que se nació, desde antes de tú ser chiquita, a ti conocí yo chiquita, el PRD siempre fue antirreligionista. De la noche a la mañana, el uso del poder, como decía Hipólito Mejía, el poder es para usarlo, no para servir, avasalló voluntades de hombres y hasta de mujeres que jamás se pensó que podía hacerlo. Hubo un sector que asumió una posición de dignidad correcta, que contrastó contra esa ofensiva y que la enfrentó sencillamente. Ellos a rajatabla impusieron un proceso electoral reeleccionista
con la complicidad, corrupción de un sector de la Junta Central Electoral. Y por supuesto, hoy tenemos lo que Peña Gómez decía, la reelección divide al PRD. Efectivamente lo dividió. Ahora, ¿puedo yo cortarle la cabeza a los demás que se sumaron a esa gran traición? No, porque nunca he sido verdugo. He podido y puedo haber tomado una serie de decisiones de expulsión de aquellos. Sí, pero tampoco creo que era solución, porque en definitiva no significaba solución ninguna. Porque en política el tema de una decisión no exactamente te la condiciona, porque de un modo u otro son voluntades que cada quien quiere pensar en lo que tú quieras pensar. Por ejemplo, tú quieres pensar en que era buena la reelección del señor Hipólito Mejía, ese es tu problema. Ahora yo te advierto que era mala, dañina por la forma en que se condujo, pero ni te puedo cortar la cabeza, ni tampoco puedo impedir que eso se desarrolle. Ahora, ¿puedo yo decretarte con una resolución que tú no fuiste, por ejemplo, reeleccionista o que Hipólito Mejía no fue presidente? No, él fue presidente. ¿Llevado por quién? Por todos nosotros. ¿Qué ocurrió? Que nos engañó. Bien, ahora tenemos una situación a las luces de lo que va a venir. Hay una precipitación, el proceso electoral se celebrará en 2 años, menos 3 meses. Leonel Fernández tiene 3 meses en el poder, en el gobierno. Creo que 3 meses que han sido evidenciadores de situaciones increíbles, increíbles. Cuando tú llegas a escuchar lo que está sucediendo, por ejemplo, según Coco, Miguel Coco, 100.000 millones, más que el mentado hoyo de Baninter y de los demás bancos, solamente por concepto de evasión. Bien, cuando tú oyes una serie de cosas que están ocurriendo. ¿No habrá alguna exageración en ese estimado, en ese monto? Tal vez puede Porque ser. 100.000 millones de pesos de evasión aduanal, óyeme. Pero La pena es que, pero dice que son 24. que, Y dice que no han publicado los nombres de los supuestos evasores. Bueno, no es así, porque tengo entendido que se están resolviendo algunos pagos. Pero de todos modos, esa es una buena entrevista para Miguel Coco, magnífica. Y tengo entendido que hay situaciones que todos conocemos que se están resolviendo de cierto modo. Pero puede ser una subestimación también, o puede ser una exageración. Pero bueno, tú tienes casos de esa naturaleza, tú tienes casos verdaderamente increíbles. ¿Qué hacen unos benditos pupitres en una granja de pollo? Más de 8.000. Y una serie de cosas que acontecieron aquí. Bien. ¿Qué me produce a mí eso? Pena. Claro, yo no estoy sindicando ni acusando absolutamente a nadie en particular. Eso es un tema de la justicia. Pero bueno, 4.000 indultos que se producen. Tú estabas en una reunión que nos encontramos con Agripino Núñez Collado, donde el Procurador General de la República informó de esa situación. 4.000 indultos. No, pero también ahí hubo exageración, nunca hubo 4.000. Pero bueno, lo dice el procurador y nadie lo ha demetido. Sí, hombre, no, pero no hubo ningún 4.000 indultos. Bueno, pero tú tampoco lo dijiste ahí. Bueno, yo mi oportunidad hice la observación de la... Bueno, 4.000 indultos, bien, tú dices que son menos, bien, no sé cuánto, pero nadie lo discute. Entonces, este país que estaba lleno de guapos. Bueno, eso es fácil, eso es simplemente tomar los periódicos y sumar. Los periódicos no, porque a veces no se publican cosas. Bueno. Coger la lista. Bueno, pero... ¿Cuánto era la última lista? ¿Cuánto fue la última lista? La que no se ejecutó en definitiva al final del gobierno. Unos 400. Eran esos Entonces, 400. Entonces el Procurador General de la República debe ser... eran 400. El Procurador General de la República debe ser un gran mentiroso, porque se confunde 400 con 4.000. Pero esa fue la más grande, pero mucho más grande que las demás. Las otras eran también, pues, en algunos casos exagerados, pero no eran... Pero yo estoy repitiendo lo que es una reunión con la sociedad civil, con los partidos políticos y con las iglesias, dijo el Procurador General de la República en presencia tuya, y nadie ahí lo demitió. Sí, bueno, a lo mejor él sumó los 4 años. Exactamente. No, pero eso Sí, es lo los que 4 dicen años fue. en 4 Sí, años, en pero 4 ni en años. 4 años. Sí, en 4 años fue. Indultado Sí. 4.000. En 4 años fue. Pero en definitiva, ahí tú tienes esa situación. Bien, luce que hay algunos compañeros todavía que están muy influenciados por
su condición de exfuncionario. Y yo creo que es bueno darle un poquito de tiempo al tiempo. ¿Tienen temas los amigos del PPH para un proceso electoral? No tienen tema. ¿Por qué? Porque se le agotó el tema. Y hay lo que se llama la percepción. La percepción ante la opinión pública nacional los indica como en gran parte responsables de una situación que vivió el país que es lamentable. Que es lamentable. Te lo digo con toda sinceridad y con muchísima pena, no me puedo alegrar. Entonces no tiene mensaje. Ah, bueno, ellos eran supermanes antes. Bueno, el pobre Superman hasta murió, el que se cayó en el caballo, una gran persona, Christopher Reeve. Y la kriptonita debilita también el personaje de Superman. Le aplicaron una kriptonita a Hipólito Mejía. Bueno, podemos unificarnos con qué, para qué y de qué. Sí. Para hacer amanuense de un proceso reeleccionista y de la Comisión de hacer cosas. ¿Cuál ha sido el proceso? Espérate, cada vez que se habla de reunificación. Ana Mitilia, espera. ¿Para qué? Son preguntas. 2. ¿Ha habido una autocrítica? ¿Ha habido la admisión de una serie de errores? No. Pero a lo mejor, Han bajado... a lo mejor el proceso comienza con esa rectificación, de buscar un reencuentro con el grupo que tú representas. Por ejemplo, tú saliste del país en un viaje a Europa y esto siguió. Muy bien, porque está institucionalizado el programa. Pero ¿qué ocurre? Estos caballeros tienen un mensaje en el gobierno y quieren tener otro mensaje en la oposición, pero además quieren seguir gobernando y eso no puede ser. Ellos tienen que entender que tienen que bajar el perfil. Ellos tienen que entender que el país le dio un rechazo colectivo. Ellos tienen que entender que su oportunidad pasó. Claro que no se les puede pedir la cabeza, pero ellos tienen que entender eso. Y ellos tienen que entender que la debilidad institucional de este país no merece que la sigan hostigando, sino fortaleciendo. Y que institutos, instituciones, organismos actúan hasta cierto grado, debilitando esa institucionalidad. Y los partidos políticos son importantes. Sí, pero básicamente. Y tú no puedes pretender desde el poder corromper todo y al mismo tiempo pretender seguir dirigiéndolo desde el hecho. Tú lo que planteas es que hagan como hicieron en el PSOE cuando perdió las elecciones, que los principales responsables renunciaron y dejaron el espacio a otros dirigentes. Esa es una experiencia. Yo no estoy pretendiendo eso. Yo entiendo que ellos están obligados a pedir disculpas al país. Ellos están obligados, si quieren seguir siendo dirigentes, por lo menos, a autocriticarse. Ellos están obligados a pedirle perdón a José Francisco Peña Gómez por haber violado lo que es el principio de la no reelección. No me pueden decir que es caduco. ¿Por qué? Porque la ley de las 12 tablas está vigente todavía, no obstante los años. ¿La ley de las 12 tablas y los 10 mandamientos? Altuay, ese es su planteamiento entonces para lograr la reunificación. Mi querida amiga, o sea, el que está hablando soy yo, por supuesto. Ese es el planteamiento, que ellos se retracten, que pidan perdón. El que está hablando soy yo, y yo te digo a ti que no se puede ser unos individuos que actúan con voracidad en el gobierno y siguen con esa voracidad infinita. No, tiene que bajar el perfil. Una vez Balaguer, que yo lo fui a entrevistar, me dijo: hay políticos que no entienden cuál es el momento. Digo, ¿cómo así, doctor Balaguer? Cuando yo me asilé, él no usó esa expresión, también lo tengo que decir. Cuando yo me fui del país, yo me fui por 6 años. ¿Para qué vino el doctor Jorge Blanco cuando llegó, por ejemplo, se refería, de Hawái? ¿Por qué no se quedó por allá? Y demás. Esperaba su momento oportuno. Entonces hay gente que tiene que entender que cuando usted está muy beligerante, usted tiene que enfriarse, usted tiene que bajar el perfil. Ah, bueno, no. Ahora Ana Mitilia es la mujer que trabajó en el Listín Diario, que la han cancelado injustamente, y ahora tenemos que usar a Ana Mitilia. Bueno, si Ana Mitilia se deja usar, y eso es otra cosa. Pero bien, ¿por qué ahora? Pues Ana Mitilia era buena antes, tenía que ser buena también ahora, salvo que Ana Mitilia haya traicionado principios básicos, supongamos, ¿no?
Y bueno, pero así es. Tú ahora tienes el pichirri apretado. Te están disolviendo las policías municipales si tú eres incapaz. Te están creando, entre otras cosas, porque también vamos a estar claros, perdieron autoridad moral una serie de síndicos que se convirtieron en contratistas. A veces de los mismos ayuntamientos, otras veces de otros organismos corrompidos desde el Poder Ejecutivo. Hubo un síndico por ahí que 8 contratas de Hipólito Mejía, pero no puede ser. Entonces, todo esto debilita la fortaleza, la institucionalidad. Yo veo, por ejemplo, al director de la Liga Municipal Dominicana, Amable Castro, haciendo malabares porque no quiere pelear con una serie de situaciones que se le han presentado, pero tiene dificultades. Entonces, con eso no estoy justificando de ningún modo. Yo creo que la institución más vieja, yo creo, es así, trasladada por la península ibérica a las nuevas tierras descubiertas, es el Cabildo, y que tenían sus fueros, y que actuaban, pero dista mucho de lo que en definitiva debe ser. Y usted está viendo los problemas serios que se producen en los ayuntamientos. Ahora bien, entonces usted es incapaz de eso. Usted es incapaz de boicotear, como se pretendió boicotear, el paquete impositivo. Usted ha fallado en todo. Y ahora usted quiere que usemos a Ana Mitila, ¿no?, para tratar de ver qué papel hace ella muy bien, en situaciones muy desventajosas, en términos de un proceso electoral nacional. Ahora Ana Mitila es buena. Pero así no debe ser. Hay que reconocer a Ana Mitila una serie de cosas más. Bueno, no tú observas una serie de farsantes metidos a la dirigencia política desde hace muchos años. Y bien, de todo modo, yo nunca he sido contrario al diálogo, nunca. He visto en estos procesos a gente que se cobijó de mediadora, pero por ellos mismos. Sí. Yo me convierto en mediador. Eso no es así, a ti nadie te ha designado ni sugerido. Pero resulta que tú eres mediador y tú eres funcionario del gobierno y tú estás auspiciando la elección. ¿Qué mediador es ese? La ley del embudo. Para ti, no. Entonces, no hay un arbitraje en esa dirección porque en definitiva se han descalificado muchos. Pero en concreto, sí, en concreto, Ana Mitila, es en concreto estoy hablando, Sí. En concreto, bueno. ¿Cómo se llama esto? Vinil y en vidrio. Está bien. Entonces, Atuey de Cans, ¿qué está pidiéndole al grupo del PPH? Nada. Absolutamente nada. No, porque estaba diciendo que tienen que pedir perdón a este país. Yo no le estoy pidiendo. No, eso lo han dicho todos ustedes, los periodistas. Yo te he oído a ti decirle a la Comisión del Funcionario de Gobierno una actitud sumamente crítica de los desastres que se hizo en el gobierno pasado, como estoy seguro que lo va a hacer Bueno, todos los periodistas tenemos que ser críticos de los gobiernos que sean. Todos, tú sabes que hay algunos que también se acomodan. Bueno, es que hay de todo en la viña del Señor y tenemos que acostumbrarnos a eso. Pero se supone que el papel de uno es eso, criticar lo criticable y aplaudir lo que está bien hecho, no importa quién. Correcto. Entonces yo no estoy pidiéndole nada. Yo te estoy diciendo que en definitiva se descalifican quienes están planteando una serie de cosas que no son capaces. En estos días aparece en la prensa, vamos a ratificar. ¿A ratificar qué? La reelección de los estatutos del partido. El estatuto del partido nunca ha tenido la reelección. Nunca. Sí. ¿Y qué es esto? Así es. Atuey, ¿cuál sería el proceso para una reunificación del PRD según tu visión? ¿Cuál sería el camino a seguir realmente? ¿Qué pasos tú crees que deben darse previamente? Tienen que bajar el perfil, tienen que dejar... Pero lo han bajado un poco. No, lo que han fracasado, que es diferente. Bueno, pero por las razones que sean, no tienen el mismo perfil que tenían. Bueno, Juan Bolívar, por Dios, tenían guardia, policía y todas esas cosas, ya no tienen eso. Bueno. Pero siguen de soberbios y demás, que no a tal y tal cosa, que sí a lo otro. Bueno, bajar el perfil es el primer paso. Pero cuando dice soberbio, ¿soberbio con quién? Con la sociedad, creyéndose que son todavía gobierno y no son nada. Por Dios. ¿Cuáles serían los siguientes pasos? Bajan el perfil, uno. Bien, yo creo que tienen que bajar el perfil. Yo creo, como todos los procesos, tú citaste el caso del PSOE, como todos los procesos deben hacerse un proceso autocrítico. Fracasó una cosa de esa, porque finalmente unas boletas que hicieron un amago en el grupo del PPH, lo que le pusieron fue insultos a Hipólito Mejía.
y demás no lo quisieron decir, por supuesto. Además fue un fracaso de participación, independientemente de todo lo que digan, porque en definitiva nosotros estamos en todo el país y justamente sabemos y tenemos todas las informaciones. Entonces deben de hacer ese proceso autocrítico, deben de cierto modo entender que el mensaje de ellos está muy cansado, está muy agotado por su comportamiento. Afortunadamente para el Partido Revolucionario Dominicano, no todo está perdido, porque hubo un sector que tuvo el valor, la testosterona, para decirlo en lenguaje politista, él le hubiera dicho otra cosa, pero bien, de asumir un rol de firmeza ante la vasallaje del poder de un déspota no ilustrado, porque Balaguer fue ilustrado. Entonces, en esa situación tú tienes que entender que eso puede facultar, entonces pudiera venir un acercamiento de cierto modo, pero con cuidado. Bueno, esos son los pasos. ¿Agrega algún otro paso más? No, Esos. bien, yo creo. El asunto es, Atuey, que parece ser que está difícil la reunificación del Partido Revolucionario Sí, Dominicano. Peña fue en eso muy claro, y nosotros, y en este programa, y tú también lo fuiste, pues tú lo fuiste. ¿El qué? Aquí tú fuiste al monitorio, cuando tú le leías la cartilla justamente a alguna gente. Mira, Peña Gómez dijo, la reelección divide el PRD. Así es. Y agregó, nunca jamás, yo como secretario general, decía Peña Gómez, me voy a sumar a un plan reeleccionista. Y agregó en ese discurso que lo tengo, y estoy seguro que el presidente de la Cámara de Diputados, el licenciado Atuey de Can, jamás tampoco se prestará a ese tipo de cosas. Yo he honrado eso, lo he honrado. Es verdad, no me presto. Entonces, ¿qué sucede? Chantajearon, amenazaron. Mira que entonces tú vas a ser presidente. ¿Presidente de qué? Y esto es un problema de por decreto. Bueno, todo eso se dilucidó. El que no fue presidente fue Hipólito. Todo eso se dilucidó y ciertamente yo recuerdo, y nosotros lo hemos señalado, que hubo 34 diputados que firmaron un documento 37. antireeleccionista y después terminaron 8. Sí, Nosotros, 7 se quedaron y 30 fueron nosotros comprados. preguntamos si esos otros 28, 30 habían sufrido una transmutación ideológica o si habían sido convencidos mediante otros recursos. Parecía más bien que era otros recursos. No parecía, yo te dije a ti, te puse cifras también. Hicimos Sí. todas esas críticas y ciertamente dijimos que esa reelección iba al fracaso como ocurrió. Eso es cierto, mucha gente lo dijo también, no solo nosotros. Y el daño que han hecho. Pero bueno, eso es un hecho cumplido. Cumplido ese hecho, ¿cuáles son las perspectivas del PRD? Sí, porque lo que tú presentas es que no hay posibilidad por ahora hasta que ellos... No, yo no presento eso, yo estoy porque- diciendo tienen que actuar de este modo. Ahora, si tú eres tan escéptico de entender que ellos no son capaces de hacer eso, entonces tú tienes razón. Bueno, pues Porque- parece ser que tú le estás pidiendo mucho más de lo que ellos están Pero yo lo dando estoy ahora. pidiendo. Sí, Sí. porque ¿Qué estoy pidiendo? porque se puede hacer daño, igual que la reelección, constituyéndose en un obstáculo No, para la Te reunificación. equivocas, mi querida. Entonces, no es querido verdad, Atuey, Amitilia. tú no está está en lo estarías correcto. haciendo un No me venga a obstáculo. decir con que el asesino es igual con que aquel que lo está denunciando. No, porque es ella no verdad. está diciendo No, eso. no, espérate, por Dios. No. La reelección en este país fue un para- asesinato. Estamos de Un acuerdo, asesinato. estamos de acuerdo. Óyelo bien. Pero para una reconciliación, marido y mujer, se necesitan Es las que no dos somos partes. marido y mujer. Bueno, de lo que Estás sea, equivocado. vecino y vecina, No, vecino y vecina. no, somos se un- necesitan no, dos partes somos un que grupo. estén, que No, mi amor. quieran, Y yo estoy que aprovechando. deseen realmente yo estoy- una unificación. Primero no somos marido y Entonces, mujer. si eso no está Óyeme, en Tú tus Tú cálculos, tienes 20 y pico de años casada, sí, felizmente, felizmente con una casada. gran familia. Te conocí siendo niña. Tú eras una gran periodista. A veces muy benévola con algunas cosas. Ella Pero es ese una tu muchacha estilo. benévola con todo el mundo. Pero ese es tu estilo y yo respeto. No, una gran profesional. No somos marido y mujer. Somos un grupo político que tenía unos propósitos antirreligionistas de hacer un gobierno compartido, una serie de cosas. Y bueno, ¿qué? Se burlaron de eso. Entonces, cuando tú no puedes estar asociados con un propósito porque te lo han irrespetado, como fue el caso de la religión, pues tú te divides. Es decir, nosotros cogimos por un lado, que fue lo de los principios, el lado de la luz, y aquellos que vieron por otro lado, el lado del recurso, del engrase, de la cosa fácil, de no pelearse con el presidente,
el grado de pedir enganche para ser coronel o lo que fuere, el grado de pedir indulto, el grado de traficar, el grado de hacer una serie de diabluras. Eso es otra cosa. Entonces ese no es el propósito. A veces es preferible tú andar solo que mal acompañado. Eso tú lo has oído decir muchas veces, y es así. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos planteando? ¿Que se caiga la luna? No. Que sean serios, por lo menos, en parte de la vida. Ya metieron la pataza, han hecho un daño terrible. Bueno, bajen el perfil, señores, autocritíquense y demás. Ah, no, por decreto. Eso eran babosidades de Hipólito, que podía por decreto hacer que yo qué cosa. Él no era Superman en 25 provincias. Perdió en todas perdió. Hasta las 26 meses electorales de su natal Gurabo. Entonces, esa es la situación. ¿Obstáculo de qué? Yo siempre he sido puente, facilitador. Ahora, si he sido obstáculo para una serie de diabluras, y lo voy a seguir diciendo, claro que sí. ¿Estoy opuesto? No. Si yo soy capaz de entender que el diálogo es positivo y demás, pero el diálogo, tú lo primero que tienes que saber es con quién. Conmigo, Ana Mitilia. Ah, Ana Mitilia, tú eres la religionista. Entonces refuta la comisión, no Prada. Perdón. Entonces tú eres la religionista. Mira, Ana Mitilia, a mí no me interesa hablar contigo por religionista. No, ahora tú eres una mujer del Partido Reformista que toda la vida ha sido reeleccionista y tú quieres conversar por una serie de situaciones. Entonces, en esa condición, perfectamente, Arnamitila, la reformista, que es partidaria de la reelección, vamos a conversar. Pero no me vengan a mí con la moriqueta, en absoluto, ni mucho menos, y a nosotros y al país, de entender, no, vamos a definir qué es lo que ustedes, en definitiva. Yo puedo decir, de ese lado hay gente buena. Claro que de ese lado hay gente buena. Yo puedo decir que todos son malos. No es correcto, ni justo de mi parte. Hay algunos que fueron conducidos por temor al empleo, fueron arrastrados y se burlaron de ellos y maltrataron las bases. Ahora, si tú 3 meses o 4 meses antes del proceso electoral, ¿cuál es el mensaje que le va a vender para engatusar la opinión pública? ¿Qué le puedes decir? Obviamente no están calificados para eso, porque en definitiva, en esa circunstancia, no se ganaría una sola senaduría en todo el país. Bueno, vamos a brindarle un cafecito a Santo Domingo, aquí a nuestro amigo Arturo de Can, a ver si un cafecito siempre aploma y tranquiliza un poco y lo hace un poquito más, ¿cómo se dice? Más... menos duro, porque está muy duro, Atuey. ¿Cómo duro, muy duro? Ven acá, duro has estado tú cuando tienes el mando. El mando, yo he tenido mando. ¿Alguna vez? Mando, han tenido ustedes los Tú eres conocido como un pequeño dictador en el medio que asumes. Ay, Dios. Con ribetes, por supuesto, colectivos. Oigan aquí hay mucha desde última hora. democracia. Aquí hay mucha democracia. Tú no habías nacido en esa época. Bueno, ok, está bien. Desde última hora. Estaba chiquita ya. Cuando yo era un reporterito, ya yo era ¿Reporterito? Duro. Tú nunca has sido reporterito. Un reportero. Tú naciste gran reportero. Gracias. Sí, tú naciste sabiendo. Está bien. Gracias. Tengo un gran café del amigo Rafael Perelló. Yo pensaba que con la salida del poder del grupo que hegemonizó el Partido Revolucionario Dominicano iba a haber un poco más de posibilidad. Primero que ellos iban a adoptar una actitud más, tal vez más autocrítica. Pero se ejecutó en estos días, el mes pasado, en el PRD, una consulta a la base con un cuestionario muy interesante que aquí lo mostramos. ¿Ya tú conoces el resultado de eso? Siempre te he considerado como una persona muy justa que sabe muy bien diferenciar entre lo que es la legitimidad del partido y el uso avasallante del poder. Y además siempre te he considerado como una persona que ha sumado causa también en contra del avasallamiento. Tú conoces, porque ha trabajado muy bien en la Junta Central Electoral, lo que sucedió en la Junta Central Electoral, y sabes que ese no es un poder legítimo. Sabes muy bien cómo se confeccionó un Comité Ejecutivo Nacional para proteger y auspiciar la reelección. Y sabes cómo se buscó un notario de San Cristóbal para legalizar, que es ilegítimo también, e ilegal, la situación del distrito. Entonces el grupo del PPH organizó un bendito movimiento de esa naturaleza que fue un fracaso. Fue un fracaso, porque aparte de que el fracaso y tuvo poca participación de personas, de dominicanos,
hay mucho disgusto. Una de las tragedias de la actividad política partidista cuando tú frustras es que hay mucha gente que se retira de la militancia, que se asquea del mal comportamiento y que no quiere volver porque teme ser engañado. Y entonces ahí lo que se hizo fue, obviamente, escribir insultos contra Hipólito, ponerle chifle a Hipólito, hacer muchísimas cosas más, y eso tampoco pudo ser evacuado, porque se necesitaba decir mentiras. Y saben que por ahí no va. Y saben que si nosotros tuvimos el coraje de hacer la oposición a Hipólito con todo y lo que significaba el poder de Hipólito y sus amenazas, que las hizo y que son comprobadas y que se conocen parte de ellas, no todas. Entonces, con mayor vera, con mayor razón, nosotros asumir determinadas posiciones. Entonces, eso fue así y tú lo sabes. Entonces, ese sector produjo eso, sencillamente. Bien, podrá producir lo que quiera, no va a mover opinión pública, porque la percepción del pueblo es justamente castigar a los que en definitiva tuvieron mal comportamiento. Sí. Y desgraciadamente pagan justos a veces por pecadores. Entonces, ¿cuál es la línea de ustedes? ¿Qué ven ustedes hacer? Mañana, no, hoy nos vamos a reunir la comisión de estrategia, mañana la comisión política, y veremos, en definitiva. Pero tú no puedes, Juan Bolívar, desayunarte con un niñito. Me comí un niñito y creerte que fue una mentica. No, que hay mucha gente quebrada, que hay mucha gente maltratada, aquí hay mucha gente que se le faltó a su honor, aquí hay muchos daños que se han producido, muchos daños, que hay mucha gente que fue a la quiebra real, que tenía pequeñas empresas por barbaridades. Y Leonel Fernández es mago. ¿Cómo Leonel Fernández logra bajar la prima? Respóndame, por favor. ¿Cómo? Nada. Él no es ningún mago. Controla la emisión de inorgánicos, reduce política de préstamo y reduce pagos. Bueno, esos controles ya habían comenzado en el pasado gobierno también. Ajá. Sí, y bajaron la tasa de 52 No, bajó a 42. No, tú te equivocado. Sí, así fue. No, tú te acuerdas de lo que pasó. Bueno, ha bajado más ahora, pero Pero tú ya te acuerdas de lo que empezó pasó. en el Primero Fondo Monetario hizo así. Sí, claro. Se roba ventanilla, por Dios, digámoslo. Yo fui de los negociadores del Fondo Monetario, recuerdo lo que me decía a mí Julio González. No emitan inorgánicos, no paguen a los intereses que estaban pagando y demás. Y usted verá, sencillamente. Sí. Entonces, hasta ahí llegó la falta de calificación. Ah, bueno, que bajó el arroz. Pero por Dios, ¿cómo es que puede bajar el arroz con Leonel Fernández, que en su vida me ha sembrado una mata de yuca, de arroz? ¿Y por qué baja? Si se supone que Hipólito estaba integrado al agro, coño, pero ¿a dónde llegó Hipólito? A quemar predios agrícolas, arroceros. ¿Y por qué baja el arroz? Estaba 22, 24. Ahora creo que está 11 a 12. ¿Por qué baja? ¿Qué se hizo con las benditas importaciones que se estaban haciendo? La diablura de los permisos. La demasía hasta cierto grado en contra de la producción nacional. Bueno, pero ¿qué es que Leonel Fernández Reina, en definitiva? Porque me pueden decir, bueno, no, recibió al presidente Chávez, consiguió dinero fresco. Y yo logró hacer, bueno, hay una promesa ahora en donde el gobierno va a tener una relativa comodidad en cuanto a 25 millones de dólares. Ojalá eso se pudiera aplicar con el acuerdo que tiene Venezuela con Cuba y pudiéramos también facilitar bunker sí para las plantas turbodiesel o las plantas eléctricas que a su vez están comprando, se supone, un combustible a precio exagerado en función de lo que ha estado señalando el mercado. Pero todo esto se produce con el petróleo más caro, ahora se desploma por debajo de 40. 49, por debajo de 50. Por debajo de 50, gracias. Está a 49. Exactamente, se desploma un poco. Pero bueno, con todo este tipo de situación, ¿cómo es que se produce y cómo Hipólito, que estuvo en el instituto de San Cristóbal, agrícola, El Politécnico Loyola. Politécnico Loyola, cómo es posible que haya sido un desastre?
Yo recuerdo cuando mi amigo Jocelyn Rodríguez Conde convoca un montaje de una feria ganadera de que para premiar a Hipólito, pero premiarlo ¿para qué? Para el hundimiento de la agropecuaria nacional. Durante 4 años no trajo un solo ejemplar, ni de ovejo, ni de chivo, ni de vaca, de nada. Sí. El gobierno. Y ese era el agricultor. Entonces, Leonel Fernández Reina, que no tiene nada que ver con esto, porque conoce relativamente poco de esta situación, porque nunca lo fue, ni ha presumido, tengo que decirlo. Eso. Sin embargo, se produce la rebaja del bendito arroz. ¿Y qué era lo que estaba pasando? ¿Qué era lo que estaba pasando? Esas son las cosas que usted tiene que preguntarse. A propósito de Leonel Si Fernández. usted de lo que sabe, usted sabe escribir, y usted sabe hablar, y usted sabe hacer un programa de televisión, bueno, pero por el amor de Dios, hágalo bien. Sí, a Ahora, si propósito. usted no lo hace bien, retírese. Ok. Atuey, a propósito de Leonel Fernández, bueno, cuando la campaña estaba muy cercano a Leonel Fernández. ¿Quién? Atuey de Camps. No, estaba tú, yo no. No. No, yo no. Bueno, Nunca se estaba. le percibía. No, tampoco se me percibía. Fui Entonces, claro. lo Yo he que- sido lo que- antes de Leonel Fernández dedicarse a actividad política antirreligionista. Sí, lo que, Y oye bien, lo que inscribí queremos en el saber, PRD, lo que queremos no, saber, porque es ¿cuál cach- es la posición No, de no, no, Decans frente a este gobierno? porque es capciosa la forma en que tú haces el planteamiento. Nunca he sido seguidor de Leonel Fernández. No, pero ella no ha dicho que... Pero tú no, pero yo quiero aclarar. No. Yo quiero aclarar. Se le percibía No, cercano. Leonel Fernández, cuando fue reeleccionista, estuvo en contra de él. No, pero- Yo he sido antirreligionista coherente y Leonel Fernández lo que hizo fue coincidir conmigo en un propósito. Bueno, ella lo Sí. que... Propósito de derrotar a Hipólito y yo propósito, por supuesto, en el tema de la religión. Sí. No, Bueno, tú pero estás se le- totalmente equivocado. Bueno. Lo que ella quiere decir, quiere No, no, plantearte a tu ella, ¿cuál es tu visión del gobierno de Leonel Fernández? Ahora, Y, Vamos a evaluarlo. Y a propósito, Vamos a evaluarlo. va a cumplir 100 días, va a cumplir ahora en noviembre. Bien, vamos a evaluarlo. Yo señalé 3 o 4 puntos. Vamos a evaluarlo. Invíteme a un programa para que entremos en una evaluación sobre eso. no tiene una apreciación así general todavía, ¿no? Bueno, todavía no sé, tiene 3 meses. Tiene cosas positivas, tiene cosas negativas. Veremos cuáles son en definitiva. Pero Leonel Fernández nunca me ha dirigido a mí. No Yo he hemos sido- dicho, no hemos yo he sido dicho coherentemente antirreligionista. No hemos Ahora, dicho hubo una eso. coincidencia, y lo dije, el día que reformaron la Constitución a cuartazo limpio, que tú señalaste un hecho, dije, acaba de proclamar Hipólito Mejía su deseo de ir a la religión. Y dije algo más, acaba de proclamar Hipólito Mejía un gran frente táctico, no orgánico, antirreligionista. ¿Dónde llega Leonel Fernández? En la coincidencia, que está en contra de Hipólito y tiene una sumatoria en contra de la religión. ¿Dónde llego yo? Que he sido coherentemente Bueno, pero antirreligionista. Llama nada. en el proceso electoral No, tú pudieras decir, coincidían. entonces, los corruptos del gobierno de Hipólito Mejía se enfrentando. identificaron, no, pues tú lo puedes hacer de otro modo, se identificaron con lo peor del gobierno de Balaguer. ¿Y cómo yo me diferencié? No. Que Atuey va a aceptar. No hemos aceptado ningún cargo. Hay 3 compañeros que son parte del Parlacén de 16 que había. Bueno, pero tú estás trabajando para ampliar el marco del grupo, de un sector, recuperar una serie de gente que se fue Estamos o se quedó en el trabajando. otro sector. Estamos Están haciendo un trabajando trabajo político. a nivel nacional. O simplemente tanto el tiempo impugnándole a los otros y echándole en la cara lo que han hecho, sus errores y travesuras, o no. ustedes están haciendo un trabajo político. No hemos impugnado nada. Estuvimos justamente en Asua antes de ayer. Estuvimos en la zona oriental hace 4 días. Estuvimos en Higüey en una gran reunión el domingo anterior. Estuvimos en la zona de la compañera de la faraona, Felipa Gómez, porque es una faraona, una mujer eficiente. Y estuvimos en todo ese tipo de cosas. Bien, ¿cuántos locales Y estamos. ustedes tienen en el país del PRD? ¿De cuántos ustedes conservan? Aparte del local nacional. Hay muchos, se siguen abriendo otros. Ayer se abrieron 2 más y hay mucha expectativa. Sí. Y vamos al proceso electoral. Finalmente, tú nos dijiste tu opinión sobre la consulta que hicieron a las bases y si has sabido cuál ha sido el resultado. No, pues eso fue un relajo, ya te lo dije. Que fue un relajo. Y que lo que salieron hay muchísimo chifle ahí a Hipólito. Pero en resumida cuenta, ¿no valora el esfuerzo de algunos dirigentes del PRD que de buena fe desean, aspiran a una reunificación? Daría la impresión como que no valora
No, lo que pasa es que tú lo estás a viendo. doña Ibelice Prada de Pérez, a Ibelice yo la quiero muchísimo. Tirso Mejía Ricara, lo que conforman, Mira, a lo que conforman esa comisión. A Ibelice yo la quiero tanto que fui siempre promotor de Y ella. que han dado muestras de que son PRDistas, que no estuvieron de acuerdo con la reelección, que no optaron por ningún cargo, en Lo fin. que pasa es que tú no sigues la secuencia histórica. Tú te quedas en parte del camino. Y en la vida hay que mantenerla. Ibelice yo incluso la apoyé en la Universidad Autónoma de Santo Domingo cuando fue candidata a la al vicedecanato y después al decanato, y en todas las cosas le he apoyado a Ibelice. Ibelice lamentablemente, porque la quiero mucho, se sumó a la reelección al final. Esa parte tú no la viste. Voy a votar por la reelección por Hipólito. Después que dijo que no. Le aclaré a Ibelice todo el tiempo, van a la reelección. No, ¿cómo va a ser mío? Mándala por Ibelice. Van. Y ahí fueron. Yo la quiero mucho. Es una mujer muy capaz y demás. Tirso es un gran profesional. Yo oigo hablar de Tirso desde cuando Radio Swan y las emisiones de Radio Swan. O sea, en el 59-60. 59-60. Por supuesto, yo no lo oí a él, pero tengo parte de las transcripciones de esas emisiones de Radio Swan, que es una islita del Caribe que se usaba en cierta etapa determinada de la lucha política dominicana. Tirso, que es un hombre que estuvo en contra de la reelección, terminó votando por la reelección. Tomás Hernández Alberto, personalmente le tengo mucho afecto. He arbitrado procesos en donde él ha salido ganador. Le tengo afectos reales. Tomás Hernández Alberto hace 15 días acaba de dar unas declaraciones a favor de la reelección, un desastre. ¿Cuál otro mismo más? El problema es la incoherencia. Ahora, si tú me dices, hay compañeros ahí que están bien intencionados, sí, yo te diría que sí. ¿Cómo no? Como hay compañeros en la base que están en su gran mayoría muy bien intencionados y que no son culpables de nada de esa cosa. Ah, bueno, usted no quiere reconocer el esfuerzo que se hace de cierto sector del partido. Por supuesto que sí. Lo quiero, lo reconozco. Se equivocaron, pero no me pueden decir aquí, a voz en cuello, que están armados en absoluto de la verdad y que en definitiva no metieron la pata y se equivocaron. Entonces por ahí empieza la firmeza, la docencia. Como tú enseñas, tú tienes que enseñar con coherencia y con tu conducta. Tú no puedes hacer lo que decía y hacía Hipólito Mejía. Hipólito Mejía llegó a la barbaridad. Y lo dije en este programa varias veces. Contigo y sin ti. Varias veces. No puede a los niños de escuela que llegan a los colegios decirle que Peña Gómez era reeleccionista. Y yo te traje aquí pruebas de eso. Sí. Bueno, pues muchas gracias al licenciado Atuey Decán, dirigente del Partido Revolucionario Dominicano, por su comparecencia de esta mañana y que desearle muchos éxitos en esa dura tarea en que está empeñado. Lo peor pasó. Ya pasó lo peor. Lo peor pasó, que fue el terremoto Hipólito. Ya todo lo otro es paja para la garza. Pero don Atuey sigue beligerante. Bueno, el día que deje de serlo, como Ya tú no será también, Atuey, ¿no? como tú también, espero que no sea porque nos morimos, ¿no? Está bien, está bien. Bien. Genio y figura. Eso es tu